que el título del cual les traigo esta mañana se titula ¿Cómo evitar las peleas en casa? Diga conmigo, ¿cómo evitar las peleas en casa? Seguramente alguien que vino esta mañana dirá, bueno, este pastor cree que este es un taller de pareja. Bueno, pero seguramente a alguien Dios le estará hablando, seguramente esta palabra también es para ti. Así que esta mañana le pedimos al Señor que nos ayude en torno a todo este asunto. Amén. Antes de adentrarme en el mensaje, quería contarles una historia de un hombre que sale de su casa. Él salió de su casa y ya cuando pasaba al frente de la casa de su vecino se le cayó un papel muy importante. Y el vecino que lo miraba por la ventana dijo, oye, pero qué sinvergüenza es de venir a botar la basura al frente de mi casa. Y no le dijo nada, sino que en la noche agarró el pipote de la basura y se lo echó al frente de la casa de su vecino. Pero qué cosa, el vecino también estaba mirando por la ventana y no le dijo nada, sino que fue a recoger la basura. Y allí se percata que dentro de toda esa basura estaba el papel que a él se le había extraviado. Y dijo, bueno, ahora yo voy a planificar mi venganza. Y contrató a una hacienda para que trajeran un camión de estiércol de cochino y lo colocaran al frente de la casa de aquel vecino. Cuando el vecino ve toda esa porquería allí, este no es otra cosa que el desgraciado del vecino mío. Y agarró y pidió a un camión que lo estrellaran al frente de la casa de su vecino. Y estrellaron toda la casa, la rompieron la fachada. El vecino estaba bien molesto, contrató a unos malandros que rompieron todos los vidrios de la casa del otro vecino. Total que así pasaron durante mucho tiempo haciéndose mucho daño y terminaron los dos en el hospital. En el hospital los dos. No se hablaban, pero ¿qué cosa? Les tocó la misma habitación para recuperarse. Y esa gente no se hablaba, pero durante mucho tiempo comenzaron a hacerse grandes amigos. Y llegó el día que comenzaron a hablar el tema del papelito. Y se dieron cuenta que por no haberlo conversado en ese mismo momento, se hicieron tanto daño y rompieron su relación. Esa es una historia de un autor español, se llama Pedro Pablo Cañizales, y de verdad que es una historia que me gustó mucho, la quise compartir con ustedes esta mañana porque habla acerca del peligro de darle lugar al enojo, el peligro de permitir que las peleas tomen lugar en nuestra vida. Así que, bueno, he querido compartirles esta porción de este mensaje. Creo que Dios puede estar hablándonos a nosotros respecto a este asunto. Amén. Yo les comparto acerca de todo esto porque, saben, un alto porcentaje de las personas que se congregan en la iglesia domingo tras domingo, que vienen a la casa del Señor para alabarle, para adorarle, para bendecir su nombre, que reciben de hecho la buena palabra de Dios, cuando llegan a su casa, con tanta facilidad caen en tantos conflictos y problemas, comienzan a tener fuertes discusiones que pareciera que no fueran las mismas personas que vienen a la iglesia. Yo sé que aquí de repente no hay ese tipo de personas, solamente en la iglesia que estamos nosotros allá. Pero déjeme decirle que un alto porcentaje de esas personas caen en fuertes discusiones y definitivamente, bueno, entran en conflictos y en contiendas. Y a la gente, por supuesto, a la gente le encanta hablar de los triunfos, de los logros, de las hazañas que cada quien puede lograr a lo largo de su vida, pero con mucha dificultad la gente se atreve a hablar de sus falacias, hablar de sus deficiencias, hablar de sus debilidades. Y déjame decirte, ocurre mucho más cuando se trata precisamente de un hijo de Dios. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, a veces no nos atrevemos a hablar de aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros necesitamos mejorar. Yo les cuento algo, hace unos años atrás yo tuve una fuerte discusión en casa con mi hijo. Estaba reclamándole unas cosas que no estaban bien, pero la discusión
se tornó bastante complicada al punto de que nos llegamos a agredir verbalmente y físicamente. Mi esposa estaba allí como un árbitro de boxeo y nos separó. Y no, yo no quedé conforme con el asunto y yo agarré la llave de la camioneta y me fui de la casa, no sé para dónde. Estaba cayendo un palo de agua, hermano, que no se veía nada. Quería desahogarme, no sé, en otro lugar. Y estaba lloviendo muy fuerte. Cuando me percato tenía un camión al frente. Yo logré frenar con mucha dificultad y llegué a centímetros del camión. A centímetros, escasos centímetros. Yo me bajé de ahí delante del palo de agua y le di muchas gracias a Dios porque por un enojo, por darle lugar a la ira, pude haber perdido la vida o barato, hubiera destrozado la camioneta. Cosas así ocurren cuando nosotros le damos lugar al enojo en nuestra vida. A veces ocurren cosas, hacemos cosas que luego nos tenemos que lamentar. Y usted dirá, bueno, pero usted no es pastor. Sí, hermano, soy pastor, pero también soy un ser humano igual que usted. Mire, ve, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo que definitivamente muchas veces nos enojamos y hacemos cosas indebidas y tratamos de que el Señor siga ayudándonos en esas áreas que no están bien. Amén. Así que en esta mañana yo quiero leerle lo que nos dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26 y 27. Vamos a estar leyendo allí. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26 y 27 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros leemos esa porción de la Escritura, aquí nos estamos dando cuenta que el apóstol nos está haciendo saber que no podemos nosotros darle lugar al enojo. No podemos permitir que el enojo controle nuestra vida, que el enojo tome el control de nuestras acciones. Así que, mis amados hermanos, otra de las cosas que vemos aquí en este versículo es que no podemos permitir que el enojo pase más de un día. Muchas veces nosotros nos enojamos por una situación en casa, tenemos una discusión y resulta que nos vamos a acostar y al otro día no nos hablamos. Ocurre mucho en la relación matrimonial, nos molestamos por una situación, una desaveniencia y no nos hablamos, nos acostamos molestos y pasa una semana y estamos molestos. Y hasta un mes la gente pasa con un problema que se suscitó en casa y no se habla. Pero el apóstol, por medio de este versículo, por medio de esta porción de la palabra, nos dice que no se oculte el sol bajo vuestro enojo. O sea, si hay una situación que ocurrió en el hogar, ocurrió en la casa, en la familia, que nosotros tomemos el tiempo para poder hablar, conversar y que podamos nosotros buscar una solución a esa situación. Así que nosotros necesitamos tomar en cuenta mucho lo que el Señor nos dice a través de esta porción de la palabra. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Porque viviendo así no hacemos otra cosa que darle lugar al diablo. Le estamos dando el derecho para que nuestro gran adversario, el diablo, que el Señor le reprenda, se meta en nuestra casa, en nuestra familia y nos estorbe. Así que si nosotros no queremos que un intruso como ese se meta en nuestra familia, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esta bendita palabra del Señor. Así que en esta mañana yo quiero darle algunos consejos de cómo evitar las peleas en casa. Amén. Cómo evitar las peleas en casa. Y el primer consejo que les traigo es el siguiente: que primeramente debemos mantener la calma. Usted que trajo su libreta y su lápiz, anote allí, mantenga la calma. Dile, mijo, mantenga la calma, mantenga la calma. Ante cualquier situación de conflicto en casa, cualquier problema, si estamos molestos, estamos enojados, no podemos perder la calma. Y si por alguna razón la estamos perdiendo, tenemos que procurar volver, mis amados hermanos, a la cordura. Porque muchas veces nosotros nos alteramos y hacemos del problema mayor. Así que no sé si ustedes
se han percatado, pero hoy nosotros nos damos cuenta de muchos episodios de violencia en la familia. Nosotros por las redes sociales vemos cantidad de noticias que nos sorprenden muchísimo, pero son muchos los episodios de violencia, de ira, de enojo en el hogar por diferentes razones. Uno encuentra muchas razones por las cuales la familia, hay pleitos entre padres e hijos, el esposo con la esposa, pero fíjense, una de las razones por la cual mucha gente se encuentra en una situación de ira, de enojo, es precisamente cuando somos atacados o lastimados física o emocionalmente. ¿Qué tal? Cuando somos atacados o lastimados física o emocionalmente. Otra razón por la cual ocurren todas estas cosas es cuando somos ignorados o rechazados por los demás. Qué cosa tremenda esa, que uno esté en un lugar y que pareciera que es un mueble viejo. La gente, ni pendiente perro caliente, nadie te presta atención. Eso a veces lastima más que el maltrato de los golpes físicos. Otra razón es cuando somos traicionados, cuando somos engañados o acosados injustamente. Otra razón es cuando nos sentimos frustrados ante la imposibilidad de las cosas que queremos. ¿Cuántos se enojan cuando están procurando algo con todo su corazón y las cosas no se dan? Uno se molesta, uno se enoja. Y yo, cónchale, pero si estoy dando lo mejor de mí, si estoy haciendo lo mejor de mi esfuerzo para que se puedan lograr todas esas cosas, pero muchas veces no se dan. Y ahí apelamos a lo que nos dice la Biblia, porque las cosas no se dan precisamente por nuestras virtudes o por nuestras cualidades humanas, sino porque Dios quiere. Por eso el apóstol Santiago dice, si tú vas a ir a un lugar al otro, digamos entonces, si Dios quiere, porque las cosas van a ocurrir si Dios quiere. No es por nuestra pericia para hacer las cosas, por nuestras muchas habilidades, sino si Dios quiere. Otra razón es cuando intentan burlarse de nosotros. ¿Ok? Así que quizá en esta mañana me encuentre hablándole a alguna persona que haya pasado por una situación así o esté pasando todavía hoy por una situación similar. Yo quiero decirte que el Dios de la Biblia, el Dios en el cual nosotros creemos, tiene el poder para sanar nuestras heridas y para restaurar nuestra alma y nuestro corazón. Amén. Quizá me encuentre hablando en esta mañana y quizás alguna persona que se esté recordando de todas las cosas que sucedieron en el pasado, seguramente tiene muy fresca en su memoria la traición de un ser querido o quizás un problema que hubo en el hogar, en la casa, en la familia, con una persona, con otra. Y cada vez que uno se recuerda de eso, por muy cristiano que sea, a uno le molesta. Diga conmigo, le molesta. Pero déjame decirte, nosotros tenemos a un buen Dios que sana aún las profundas heridas del corazón y esas heridas que están allí en nuestra alma. Amén. Pero fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, la palabra del Señor nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Quiero leerlo una vez más. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y os sean contaminados. Porque si estas cosas han sucedido en nuestra vida y nosotros no hemos sido sanados por Dios, eso produce amargura, resentimiento. Y cada vez que tú te recuerdas de esas cosas, produce un malestar en tu interior que te roba la paz. Es más, comienzas poco a poco a debilitar tu relación con Dios al punto que puedes llegar a hacer cosas que a Dios también le desagradan. Por eso el Señor nos exhorta por medio de esta palabra que tengamos muy en cuenta esto, que no permitamos que ninguna raíz de amargura se aloje en nuestro corazón y nos permita apartarnos de la bendita gracia del Señor. Pero esta mañana yo vengo a decirle que por muy difícil que parezca tu situación, por lo que tú estás viviendo, Dios tiene el poder para sanar nuestras heridas. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta hora.
Fíjense ustedes lo que nos dice la palabra en Proverbios capítulo 15, versículo 1. La palabra del Señor nos dice así. Dice, la blanda palabra, la respuesta amable aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La blanda palabra. Yo digo, oye, si la Biblia dice la blanda palabra, entonces quiere decir que muchas veces nosotros empleamos palabras duras, fuertes, que son como un martillo, como un garrote sobre nuestra cabeza. Hay gente que cada palabra pareciera que fuera un golpe muy fuerte. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender a utilizar las palabras apropiadas para poder dirigirnos hacia los demás. Nosotros necesitamos entender que si lo hacemos, podemos de alguna manera colaborar y contribuir para que ese ánimo de discutir descienda, baje. Muchas veces tú estás hablando y te molestas y subes el tono de la voz, la otra persona no se queda igual y sube también su tono de voz y empleamos palabras cada día más ásperas y más fuertes y cuando nos percatamos estamos metidos en una fuerte discusión que nos puede llevar a tener situaciones que lamentar. Fíjense lo que nos dice también el apóstol San Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 6, nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay gente que en vez de sazonar sus palabras con sal, la sazona con picante, porque parece que en vez de apaciguar la situación como que le echa gasolina. Pero la Biblia nos está exhortando para que nosotros sazonemos nuestras palabras. De otra manera, lo que el apóstol nos está diciendo, utiliza las palabras apropiadas de manera de que no puedas herir a la persona con la cual te encuentras hablando. Y ustedes me dirán, pastor, se dice fácil. Dígale que está a su lado, se dice fácil. Pero tenemos que esforzarnos para que nosotros podamos mejorar. No es fácil cuando nosotros tenemos que lidiar con unos muchachos que son rebeldes. No es fácil, ¿verdad? Uno comienza hablando suavecito, pero termina, hermano. No es fácil cuando de repente los celos atacan la vida de una persona. No es fácil lidiar con una situación así. No es fácil lidiar cuando tú estás en la cola de la gasolina y te dice el de la Guardia Nacional, como me ocurrió a mí. Yo estaba en la cola de la gasolina y el guardia me dice, párase allí. Y yo, oye, me paré. Y allá al frente había una cola como de 10 carros. Y empezaron, mete uno y mete el otro y mete el otro. Y yo, buen cristiano, estoy al frente del volante. Y yo digo, gloria a Dios. No es fácil, ¿verdad?, mantener una actitud correcta cuando uno se ve involucrado en situaciones así. Pero les cuento algo para darle la gloria a Dios. Ese día que pasó eso, yo no sé si ustedes se enteraron, el guardia detuvo la cola para meter a otras personas y ese día explotó la estación de servicio. Explotó. Y yo después que pasó todo eso, Señor, gracias. Claro, no gracias porque le pasó a los demás, sino porque no queremos, por supuesto, que nadie salga perjudicado. Pero, oye, después que ocurrió todo eso, le di las gracias a Dios porque Dios estuvo allí presente para preservarme la vida. A veces ocurren cosas en nuestra vida que nosotros no sabemos por qué pasan, pero Dios definitivamente está en el asunto para bendecirnos y para ayudarnos. Así que cuando suceda algo así, no te quejes tanto y dale la alabanza y la gloria a Dios. Amén. Claro, pastor, se dice fácil. Dígale que se dice, suena bonito, se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Cuando la gente que está haciendo la cola para la vacuna, ¿verdad?, y está casi 1 kilómetro de cola y de repente viene un autobús con un agente de una empresa y los pasan así sin nada y uno está allí. Gloria a Dios, qué maravilla.
Pasen adelante, mis hijos, gloria a Dios. Sabroso, ¿eh? Qué maravilla. Se dice fácil, pero fíjense, aquí en la escritura encontramos una clave que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Y quiero que usted apunte, está en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, encontramos la clave que nos va a ayudar precisamente cuando estemos en una situación así. ¿Qué nos dice la carta? La carta en este versículo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La ira y el enojo no es otra cosa que una manifestación precisamente de la carne, de nuestras pasiones, de nuestras emociones. Y muchas veces a nosotros se nos vuelan los tapones cuando, mis amados hermanos, pasamos por una situación así. Y muchas veces se nos vuelan los tapones, no tanto por el problema, sino por quien gobierna nuestra vida en ese instante. Definitivamente, muchas veces ocurren estas cosas, respondemos de una manera incorrecta, porque quien definitivamente está gobernando la vida de esa persona es la carne. Pero cuando gobierna el espíritu, la carne se sujeta a esas pasiones. Nuestras actitudes emocionales son sujetadas por la presencia de Dios en nuestra vida y nosotros podemos responder de una manera diferente. Fíjese, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero ese dominio propio no es algo que yo hago así en mis fuerzas. Está hablando de una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahora, ese fruto no se va a manifestar en mi vida gastando yo por lo menos unas 12 horas en Instagram todos los días. Ese fruto del Espíritu Santo no se va a manifestar en mi vida cuando yo definitivamente estoy, no sé, consumiendo las horas de mi diario vivir en cosas efímeras, sin importancia, sino cuando nosotros nos sumergimos en una profunda búsqueda de la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos una estrecha comunión con el Espíritu Santo, no va a venir otra cosa a nuestra vida que la manifestación del fruto del Espíritu de Dios sobre mí. Ese es el carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Y me gusta mucho cuando nosotros leemos la Biblia, que ese carácter de Cristo expresado en el fruto del Espíritu de Dios comienza con amor y termina precisamente con templanza. Termina con el dominio propio, porque ese es el deseo de Dios para ti y para mí, que cuando lleguen situaciones difíciles en la vida, cuando tengamos nosotros una situación como esta de crisis en el hogar, nosotros podamos responder de la manera correcta. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo 41. Salmo 41, versículo 11 nos dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es una pregunta que el mismo David se hace. Él está preguntándole a su propia alma, ¿por qué estoy así? Seguramente David se encontraba en una situación crítica también. No sé lo que pudo haber estado pasando David en ese momento. Quizás estaba triste, estaba acongojado, estaba quizás de repente, había sido traicionado. No sé lo que pudo haber estado pasando con David en ese instante. Pero el asunto es que cuando David escribe eso, él está reconociendo la condición de su alma. Y dice, ¿por qué estás así? Alma mía, ¿por qué te abates? ¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos así, que estamos entristecidos por algo que nos sucedió en casa, por algo que nos pasó en el trabajo, porque no sé, nos despidieron del trabajo que teníamos, o que de repente nos chocaron el carro? Suele ocurrir muchas veces. Venimos a casa molestos. David se encontraba así. Pero me encanta lo que dice el Salmo en ese versículo más adelante. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Cuando nosotros leemos ese versículo podemos darnos cuenta que David sí se encontraba abatido, sí,
pero él apela a su comunión con Dios para responder de una manera diferente. O sea, yo tengo un Dios que es todo para mi vida, que es el pastor de mi vida. ¿Por qué me voy a entristecer? Si Él es el que me ha sostenido, Él es el que me ha guardado, es el que me ha protegido cuando yo he estado delante de mis enemigos. Pero muchas veces nos podemos llegar a sentir así. Y qué bueno que usted y yo, que nos deleitamos diariamente en la bendita palabra de Dios, podamos echar mano de cada una de sus promesas para entender que nuestro Dios está siempre presente para traer respuestas satisfactorias en cada área de nuestra vida. Él está apelando a su comunión con Dios para traer una respuesta en el área de sus propias emociones. Así que de esa misma manera nosotros podemos responder si nuestra vida está rendida a los pies de Jesús. El segundo consejo del cual quiero hablarles en esta mañana para evitar conflictos en casa es que tenemos que hablar. Diga conmigo, tenemos que hablar. Si hay un problema en casa, tenemos que hablar. Dígale a la vecina, al vecino, dígale, tenemos que hablar. Dale un codito así suavecito, así. Vecina, tenemos que hablar. Pero para hacerlo, muchas veces tenemos que colocar algunas reglas, algunas pautas, porque yo no sé si a usted le ha pasado, a veces uno trata de hablar para resolver el problema y resulta, hermano, que se pone peor. Terminamos peleando mucho más. Entonces, hay que hacer así como una tregua. Y bueno, está bien, vamos a hablar, pero van acá. Vamos a poner unas condiciones para que la conversación que vamos a tener pueda tener, por supuesto, buen fruto, podamos llegar a un buen término. Entonces, pero lo que necesitamos entender es que desde que tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y muchas veces ocurre que, como hemos caído otra vez en discusiones, la gente ignora el problema, quiere como que el problema no existe, ignora de que está ahí el problema. Y dice, no le voy a decir nada porque ese hombre no se le puede hablar, porque cada vez que uno le habla, ese hombre explota. Ay, Dios mío querido. Y entonces ocurre sobre todo con la mujer para con el marido. A muchas veces en estos tiempos también ocurre que el hombre no le quiere decir nada a la mujer porque la mujer, hermano, es una cenicienta y bueno, no se le puede decir nada. Sí, pero definitivamente nosotros tenemos que hablar. Nosotros a veces no nos atrevemos a hablar esas cosas que nos incomodan, alguna insatisfacción que tenemos en nuestro corazón. Ocurre mucho en el área de la intimidad, ¿sabe? Hay cosas que no están bien en la intimidad de la pareja y no se hablan. Y llega un momento donde tú escuchas, aquellos que venían a la iglesia se divorciaron, no tuvieron el permiso para detenerse a hablar de esos asuntos que eran importantes para el uno y para con el otro. ¿Sabe? Cuando nosotros nos conocimos como pareja, mi esposa y yo, nosotros hablábamos muchísimo. De hecho, esa fue una de las cosas que más me agradó, porque qué bueno poder estar con una persona con la cual tú puedes compartir, puedes hablar de tus sueños, de tus metas, de tus aspiraciones. No solamente de eso, bueno, de lo bello que es ella, la gordita de mi vida, todo. Pero con el transcurrir de los años, uno entra en la rutina del trabajo y uno pierde la capacidad de comunicarse con esa persona con la cual uno unió su vida. Y llegamos a un momento que estamos en la casa y parecemos dos vecinos. ¡Epa! ¿Cómo está la cuestión por allá? ¿Todo bien? ¿Fino? Ok, chévere. Nos dejamos de hablar. Pero ahora que estamos en Cristo, hermano, nos vamos a acostar y después que nos acostamos pasamos 1 hora y pico hablando en la cama de miles y miles de cosas. Y es bueno hablar, conversar. Entonces, ante una situación de conflicto, no podemos dejar de hacerlo, tenemos que hablar. Y claro, muchas veces es importante también que esperemos que las aguas desciendan para poder hacerlo. Porque por supuesto, cuando estamos molestos, no se nos hace tan fácil a nosotros poder comunicarnos de la manera correcta. Así que si hay algo que nos va a ayudar muchísimo a resolver los problemas, es que podamos conversar acerca de ese asunto. ¿Ok? Otro consejo que quiero hablarles en esta mañana es que para evitar los problemas en casas, tenemos que procurar conseguir la solución. Porque hay gente que habla, mi hermano, hasta por los codos, pero no hace nada.
no hace nada. Y yo, mi amor, si es verdad, mi amor, tienes razón. Y lo vuelve a hacer. Pasa la semana y el hombre sigue haciendo otra vez lo mismo. Mi amor, que lo hemos hablado mil y una. Yo, sí es verdad, mi amor, tienes toda la razón. Y lo vuelve a hacer. Tenemos que nosotros buscar la solución del problema. Es importante que usted y yo nos involucremos, que conversemos lo suficiente, pero que actuemos también. Nosotros hablamos con los hermanos, hermanos, necesitamos oración. Muchas veces oramos tanto, pero no actuamos. Tenemos que actuar, tenemos que promover, mis amados hermanos, la acción para que consigamos la solución de cada uno de esos problemas. Entonces, es muy importante. Ahora, el asunto es que muchas veces, buscando la solución del problema, hay muchas personas que traen la manipulación en el hogar y en la familia para que todo el mundo haga lo que esa persona quiere que se haga. ¿Sí? No sé si alguien me está copiando lo que le estoy diciendo. Estamos exponiendo un problema en casa y cada quien se está desahogando, se está abriendo su corazón por lo que está sucediendo. Y entonces hay alguien allí que lo que está es con la intención de que cada quien haga lo que ella quiere. Pero sabe, la manipulación es un espíritu maligno que lo que provoca es el control de las cosas. Y en una familia no es que hay ganadores y perdedores, sino que todos ganamos y tenemos que buscar alcanzar una solución para que todos salgamos favorecidos. Yo no sé si usted se recuerda en la Biblia, hay un pasaje de un rey que ese rey era el rey, lo tenía todo, pero vio una viña de un campesino y dijo, oye, qué bonita la viña de Nabot, qué bella, el huerto de lentejas que tiene ese hombre, y la codició. Es más, procuró comprarle la viña. Y este hombre, Nabot, le dijo, no, como yo te voy a vender la heredad de mis padres, yo no te puedo vender esa viña. Y ese hombre se fue triste para su palacio y le está conversando seguramente eso a la reina, a Jezabel. Y la reina le dice, pero tú no eres el rey. Tú no eres el rey. Y esa mujer agarró muy astutamente y manipuló unas cartas para blasfemar en contra de ese hombre. Lo cayeron a piña, lo apedrearon y después que estaba muerto fue y tomó la viña. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, actuamos de la misma manera. Estamos manipulando la situación para nuestro propio provecho. Pero en una familia tenemos que buscar soluciones donde todos salgamos favorecidos. Amén. Así que bueno, dígale que está a su lado, no es lo que tú digas, sino lo que nos ayude a todos. Amén. Así que mis amados hermanos, esto es muy importante para nosotros. No se trata de quién gana o quién pierde, sino de que todos ganemos. Otra de las cosas que nosotros necesitamos hacer para evitar los conflictos en casa, los problemas en la familia, es que necesitamos recuperar el ambiente familiar. Y para eso es importante que podamos promover la unidad. Muchas veces se suscitan problemas en casa. Claro, yo no sé ahorita cómo hace la familia en este tiempo de pandemia, porque me pude enterar que en este tiempo de pandemia el porcentaje de divorcios se disparó por las nubes, porque la gente no estaba preparada para pasar tantas horas juntos en casa. Cada quien estaba en sus propias ocupaciones, el marido en la empresa, la esposa también trabajando para ayudar y contribuir al fortalecimiento de la familia, pero resulta que de manera sorpresiva ahora nos encontramos en un escenario donde la familia ha tenido que permanecer toda junta en un mismo lugar y escuché una entrevista en la televisión donde una mujer estaba hablando de la situación. Dice, lo que pasa es que ya no lo soporto. No lo soporto tanto tiempo juntos. O sea, porque la gente llegaba a la casa nada más que para almorzar, para comer, se volvía a salir, regresaban cansados, se dormían, al otro día cada quien a sus actividades, pero mantenernos juntos en casa durante mucho tiempo para muchas personas no ha sido una cosa muy fácil de digerir. Entonces, mis amados hermanos, nosotros necesitamos promover
algunas actividades que nos ayuden a la unidad. En los tiempos que nosotros estábamos pequeños, nosotros jugábamos Monopolio. ¿Te acuerdas, Tano? Que nosotros jugábamos Monopolio en casa. Pasábamos horas y horas jugando Monopolio. Con los primos, con el otro, por allá. Yo no sé qué pudiera hacer usted. De repente se le va la luz en casa y ustedes están allí. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Qué fastidio! Bueno, en casa no tenemos mucho problema porque en casa tenemos a uno que le gusta tocar la guitarra y hay que ponerle mute. Literalmente hay que ponerle mute porque él puede pasar hasta 12 horas continuas, así como un MP3, así. No sé si todavía funciona eso. Tranquilo, cantando. Pero llega un momento que le decimos, ¡ya! ¡Ya! Pero nosotros tenemos que buscar la manera de buscar algunas actividades que nos ayuden a fortalecer la unidad. Encontramos un juego, yo no sé si ustedes se han ocupado de hacer eso, un juego de colocar en una lista una competencia de medicinas, imagínense ustedes. Esos muchachos me pusieron a mí en una lista a seleccionar nombres de medicina. Claro, era refrescando la memoria, pero de verdad que nos instruimos muchísimo acerca de eso. Algunas medicinas las inventamos porque no sabíamos el nombre, entonces las inventamos, por supuesto. Pero pasamos un buen rato, la pasamos muy bien y quizás algunas discusiones que habíamos tenido antes pasaron por delante y volvimos a recuperar la unión familiar. Es importante que nosotros podamos fortalecer nuestra familia haciendo ese tipo de actividades, ¿ok? Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces tenemos una discusión en casa y de repente conversamos una situación que no está bien. Y bueno, cada quien agarró su plato de comida y se encerró en su cuarto. Y yo me voy a comer para mi cuarto y que nadie me hable. Y no hablamos del problema. Pero, ¿saben? Esa es una situación de cobardía, de orgullo y de no reconocer nuestros errores. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en su casa, que de repente le regaña a la niña o al niño. Y yo, si es verdad, mamá, y dame acá mi plato de comida y yo me voy para mi cuarto. Y allí en el cuarto se encierra con la televisión, con el teléfono y sale como a las 7, 8 de la noche. La muchacha molesta por lo que le dijo su mamá o su papá. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros errores también cuando nos encontremos en una situación así. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos reconocer todas esas cosas que están, por supuesto, afectando nuestra relación familiar. Y quiero hablarles precisamente de otro detalle que es importante para que nosotros podamos fortalecer nuestra relación familiar, para evitar los problemas en casa, y es el perdón. Diga conmigo, el perdón. El perdón. Esa palabra perdón nosotros la encontramos muchas veces en la Biblia, pero ¿sabe? Cuando nosotros tenemos un problema en casa, esa palabra se desaparece. Y es una palabra que es tan difícil que se nos hace a nosotros pronunciar. Cuando nosotros cometemos algo donde involucramos a otra persona, donde herimos a otra persona. Muchas veces, no, sí es verdad, tienes razón. Pero no decimos, oye, ¿cómo es? La palabra mágica. Perdón. Esa palabra muchas veces no la pronunciamos. ¿Y cuánta falta hace para restaurar nuestra relación? Es importante. Muchas veces nosotros herimos a nuestros hijos porque a veces nosotros actuamos de una manera inapropiada y le decimos cosas que no deberíamos haberle dicho. Y es importante que nosotros como padres le digamos, oye hijo, ¿sabes? Perdóname. Estaba molesto. Mira, vengo de la calle, estoy cansado. Y qué bueno que él pueda escuchar esa palabra de parte mía y entender que yo también soy un ser humano, que también me equivoco, que cometo errores. Y que cuando él vea esa conducta en mí, él también puede hacerlo cuando él también se equivoque. Porque entonces hacemos como una coraza, como una cáscara donde nos metemos y pensamos que somos infalibles.
si nosotros reconocemos nuestras debilidades. Pero qué importante para nosotros es que nosotros no solamente hablemos de perdón, sino que lo practiquemos diariamente en nuestra vida. El perdón. ¿Sabe? En la iglesia a veces suceden cosas donde nos molestamos, pero tampoco decimos, no decimos perdón. El hermano que cuida el carro le dice, hermano, por favor, mueva su carro y póngalo para acá. Hermano, por favor, mueva su carro y póngalo para acá. Tú te sales, agarra mi carro y lo pone allá. Pero definitivamente a veces le respondemos al hombre de una manera inapropiada. No sabemos que él está cumpliendo con su trabajo, pero no reconocemos, oye, no debí, perdón, no debí hablarle de esa manera. Es la manera como debemos de comportarnos nosotros como cristianos. Si somos lavados por la sangre de Cristo, deberíamos de tener una actitud diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿sabe? Muchas veces nosotros no lo hacemos. Eso no quiere decir que usted no se vaya a ir al infierno, pero porque fíjate, yo me pongo a ver a un Pedro que permaneció tanto tiempo caminando con el Señor Jesús y sin embargo era una debilidad en su vida, le costaba pedir perdón. En una ocasión él se acerca al maestro y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Oye, está como fuerte, ¿no? Está como fuerte, 7. Y me encanta la palabra de Jesús porque Jesús le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. Yo creo que el Señor Jesús no le estaba diciendo, agarra una calculadora y saca la cuenta para ver cuánto te da. Para que tú veas que te va a dar tanto. No. Jesús no estaba diciéndole eso. Lo que Jesús le estaba diciendo, le estaba dando un mensaje muy claro. Mira, Pedrito, te voy a decir una cosa. No te canses nunca de pedir perdón. Nosotros tenemos que aprender a perdonar y a administrar perdón continuamente, diariamente, en nuestra casa, en nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, en el matrimonio. En cada una de nuestras relaciones familiares necesitamos pedirnos perdón. Así que si nosotros queremos recuperar la confianza en el hogar, necesitamos tomar en cuenta cada una de estas recomendaciones. Amén. Así que yo quiero, para concluir, dejarle algunos versículos que están en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe? Nosotros sin Cristo éramos reos de toda condenación. O sea, estábamos destinados a una condenación eterna. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos hicimos merecedores del perdón de nuestros pecados por la fe que tenemos en el Señor. Es en Cristo, en Cristo. Usted podía haber cometido cualquier cantidad de cosas, pero el día que usted rindió su vida al Señor, se hizo merecedor de cada uno de esos beneficios. Y el Señor nos dice por medio de esta palabra, cuando Pablo le escribe a los Efesios, le está diciendo, de la misma manera como ustedes fueron perdonados, como el Señor fue misericordioso con ustedes, fue compasivo con ustedes de la condición en la cual ustedes se encontraban, de la misma manera, perdónense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. El apóstol San Pablo también escribiendo a los colosenses en el capítulo 3, del 12 al 14, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hoy, diga conmigo paciencia. Dile a tu vecina, dile, tenme un poquito de paciencia a mí. Dile, mija, tenme un poquito de paciencia. Dios todavía está trabajando conmigo. Dios está trabajando conmigo. Mira, conmigo también bastante. Yo le pido a Dios, Señor,
ten paciencia. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya fuéramos consumidos. Amén. Y dice más adelante, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Fíjense lo último que nos dice la Escritura. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sabe, muchas veces nosotros no queremos actuar así. No queremos herir a nuestros congéneres, a las personas que viven con nosotros en casa. Tenemos el deseo siempre de bendecir sus vidas. Pero muchas veces, sabe, cuando nosotros tenemos una vida tan apartada de Dios, nuestra carne, nuestras emociones se manifiestan de una manera incorrecta y que traemos perjuicios, podemos producir heridas profundas que pueden afectar la relación familiar. Por eso es tan importante que nosotros dejemos pues que sea el amor de Cristo que nos constriña. El apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, hablaba acerca de eso y él decía, dejad que el amor de Dios nos constriña. Y esa palabra habla de que te gobierne, que el amor de Dios te gobierne tu vida. Cuando el amor de Dios gobierna tu vida, tú vas a hablar de una manera diferente. Tú vas a responder de una manera diferente. Ante situaciones de la vida, no vas a agarrar la camioneta y te vas a ir así violentamente, produciendo quizás una situación que después te tenga que lamentar. Sino que vas a reposar en las palabras del Señor, vas a recordar las promesas de Dios, que a pesar de cada una de las crisis de nuestra vida, Él está presente para ayudarnos. Él está presente para ayudarnos. Quizás alguna persona esta mañana, a lo largo de esta semana, se ha visto involucrado con una situación familiar. Pero esta mañana está escuchando la palabra y se siente así como un poco contrariado. Dice, ¿cómo puedo yo manejar toda esta situación? Porque yo soy un hijo de Dios, yo leo la Biblia, leo la palabra, pero a veces reacciono de una manera que yo no sé cómo hacer para no volverlo a cometer. Estoy cometiendo cosas que no son dignas de un verdadero hijo de Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana, la Biblia nos dice algo que aunque, si 7 veces cae el justo, ¿y quién es el justo? El justo es usted y yo que hemos entregado nuestra vida al Señor. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. O sea, por muchas veces que te equivoques, no te quedes en el piso. No te quedes allí enjabonándote con tu problema, con la situación. Sino busca a Dios y Dios te va a ayudar. Esta mañana el Espíritu de Dios está aquí para ministrar esas áreas de nuestra vida, para restaurarnos, para renovarnos, para que tengamos nuevas fuerzas, para que podamos seguir adelante. Yo quiero decirte que el Señor te ama y Él sabe perfectamente todas y cada una de las cosas que han estado sucediendo. Cada detalle, Él los conoce. Él no ignora ninguna de esas situaciones. Muchas veces has estado allí en tu cuarto y has derramado tus lágrimas. Te has sentido quizás confundida, contrariada por lo que te ha sucedido. Pero déjame decirte que Dios está presente para ponerte de pie una vez más y para darte la victoria. Ponte de pie en esta mañana y oremos al Señor. Hay una canción que me gusta mucho, es una canción que quizás muchas personas, cuando salió esa canción todavía ni siquiera habían nacido. Pero esa canción a mí me ministró muchísimo mi corazón porque no todo fue color de rosa. Cuando comenzamos la relación del matrimonio tuvimos también muchos rollos y problemas. Pero qué bueno que vino Cristo, porque las cosas fueron hechas nuevas. Amén. Y yo quiero que usted escuche esta mañana esta canción. Esta canción te va a ministrar, al igual como el Señor también lo hizo conmigo. Escucha esta canción. Señor Jesús,
ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo